Hola con todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la diabetes tipo 2. Mucho gusto, soy la doctora Luisa Cárdenas, médica cirujana graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente me encuentro cursando mi posgrado en endocrinología en la UDLA. Soy magíster en seguridad y salud ocupacional, pertenezco al 10% de los mejores graduados de la Católica y fui ganadora del concurso de investigación CERID en el 2021. Entonces vamos a ver la definición. La diabetes se define como una enfermedad metabólica crónica que se presenta cuando el páncreas no produce suficiente cantidad de insulina o cuando el organismo no logra ocupar de manera eficaz la insulina, dando como resultado hiperglicemia. Respecto a la epidemiología, el número de personas con diabetes pasó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. La prevalencia de esta enfermedad ha venido aumentando más rápidamente en los países de renta baja y de renta mediana que en los de renta elevada. ¿Qué quiere decir esto? Está aumentado más en los países menos desarrollados. La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes mellitus es una de las causas más importantes de mortalidad y morbilidad a nivel mundial, siendo esta una de las enfermedades no transmisibles que ha ido en aumento a lo largo de los años, con una prevalencia mundial en adultos mayores de 18 años que tuvo un incremento del 4.7% en 1980 al 8.5% en el 2014. Entre el 2000 y 2019, las tasas de mortalidad por diabetes normalizadas por edades aumentaron en un 3%. En el 2019, la diabetes y la nefropatía diabética causaron 2.0 millones de defunciones. En el año 2016, la Federación Internacional de Diabetes mencionó que Ecuador constituyó uno de los 19 países dentro de la lista de alta prevalencia de diabetes, con un 8.5% para mujeres y un 7.9% para hombres. En el Ecuador, la diabetes mellitus tipo 2 representa el más alto porcentaje entre todos los tipos de diabetes, siendo este del 95%. La Federación Internacional de Diabetes en el año 2000 estableció que la estimación global de adultos con diabetes fue 151 millones y para el 2009 esto aumentó a 285 millones. Se calculó que para el año 2030 habrá 578 millones de adultos afectados por la enfermedad, mientras que para el año 2045 esta cifra ascenderá a 629 millones, alcanzando una prevalencia mundial de 9.9%. Vamos a hablar ahora acerca de los factores de riesgo. Entonces, como factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 tenemos la historia familiar de diabetes mellitus tipo 2, edad, sobre todo en personas mayores de 45 años, aunque el ADA ahora establece que se trata también de mayores de 35 años, obesidad, sobre todo en personas con aumento en la circunferencia abdominal, antecedentes de diabetes gestacional o de haber tenido productos que pesaron más de 4 kilogramos al nacer, dislipidemia, sedentarismo, síndrome de ovarios poliquísticos manifestados por irregularidades menstruales y o exceso de vello, hirsutismo. Es importante mencionar aquí el síndrome metabólico, porque dependiendo si este se encuentra presente, este se constituye como uno de los factores de riesgo tanto para diabetes como para enfermedad cardiovascular. Entonces, el síndrome metabólico se describe como un conjunto de anormalidades que incluyen la resistencia a la insulina, la obesidad abdominal, la dislipidemia y la hipertensión arterial. La incidencia está en aumento y está asociada a una disfunción endotelial y arteriosclerosis, que resulta en un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. Aquí vamos a manejar algunos criterios. Tenemos los criterios de la International Federation of Diabetes y tenemos los criterios del ATP3. ¿En qué van a consistir estos? Consiste en la presencia de 3 de los 5 parámetros para establecer que una persona tiene un síndrome metabólico. Entonces, estos son los criterios: obesidad visceral, glicemia plasmática, colesterol HDL, trigliceridemia y presión arterial. En cuanto a los valores de la ATP3,
y la IDF. Respecto a esos valores, tenemos que la obesidad visceral en hombre, el perímetro abdominal es mayor a 102 centímetros. Estos valores corresponden a la ATP3. Y en mujer, la circunferencia abdominal es mayor a 88 centímetros. Todos estos valores corresponden a la ATP3. Respecto a la obesidad visceral, en cuanto a la International Diabetes Federation, el hombre con una circunferencia abdominal mayor a 94 centímetros en sí ya constituye un riesgo para síndrome metabólico, al igual que una mujer con un perímetro abdominal mayor a 80 centímetros. En cuanto a la glicemia plasmática, este tiene el mismo valor de parámetro de corte para los dos. La glicemia plasmática debe ser mayor o igual a 100 miligramos por decilitro. El colesterol HDL en hombres debe ser menos de 40 miligramos por decilitro y en mujeres menos de 50 miligramos por decilitro. La trigliceridemia debe ser mayor o igual a 150 miligramos por decilitro y la presión arterial debe ser mayor o igual a 130/85 milímetros de mercurio. En cuanto a la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, al principio de la enfermedad hay un aumento en la función de las células beta. Como sabemos, las células beta del páncreas se encargan de la producción de insulina. Por tanto, la producción de insulina se ve incrementada. A medida que el cuerpo compensa los niveles elevados de glucosa debido al aumento de resistencia a la insulina. Sin embargo, con el tiempo, los mecanismos compensatorios fallan y la producción de insulina de las células beta disminuye, lo que resulta en un aumento constante de los niveles de glucosa en ayunas y después de las comidas. Entonces tenemos un poco de la fisiopatología, ¿no? Tenemos que en la célula beta va a existir un daño que va a ocasionar que haya un descenso en la producción de la cantidad de insulina. Al principio va a haber un estímulo, que es la hiperglicemia, va a ocasionar un estímulo de mayor secreción de insulina y por tanto mayor trabajo de las células de las células beta a nivel pancreático. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cuerpo no va a lograr establecer esa compensación y va a disminuir la cantidad de producción de insulina. Pero, ¿qué es lo que sucede en la diabetes tipo 2? En la diabetes tipo 2, el azúcar producido permanece en la sangre, es decir, la glicemia permanece elevada en la sangre y no se logra incorporar hacia los distintos órganos, ¿sí? Porque tenemos una resistencia a la insulina. Entonces, es importante conocer aquí de qué nomás se encarga la insulina. Entonces, la insulina se encarga de incorporar la glucosa tanto a las células adiposas, tanto al músculo, se encarga de mantener el funcionamiento adecuado a nivel celular, a nivel de la neurotransmisión cerebral. Sin embargo, si esto no funciona adecuadamente, vamos a tener la actuación de un proceso inflamatorio que está mediado por los siguientes mediadores, como son el factor de necrosis tumoral, las especies reactivas de oxígeno, macrófagos, los MAPK. Todo esto va a ser como un ciclo inflamatorio, que va a producir mayor daño de las células beta pancreáticas, por tanto, un descenso en la cantidad de producción de insulina, un aumento de los niveles de glicemia en sangre y un aumento también de la resistencia a nivel de los receptores periféricos de insulina. La clínica. Los síntomas clásicos son los de la hiperglicemia, poliuria, que está catalogado como más de 3 litros de producción de orina en 24 horas, polidipsia, que es abundante sed, polifagia, que es abundante hambre. Existen también síntomas inespecíficos de la diabetes mellitus tipo 2 como pérdida de peso inexplicable, alteraciones visuales, por ejemplo, visión borrosa, fatiga, prurito, mala cicatrización de heridas, mayor susceptibilidad de infecciones y calambres en las pantorrillas. En cuanto al screening, es importante tener en cuenta porque actualmente el ADA 2023 nos menciona que todos los individuos mayores o iguales de 35 años de edad ya deben someterse a un screening. Y también los pacientes que tienen menos de 35 años y tienen antecedentes de sobrepeso o obesidad o tienen más de un factor de riesgo adicional para diabetes mellitus tipo 2. También pacientes que son menores de 35 años y tienen antecedentes de prediabetes o diabetes gestacional
o tienen alguna comorbilidad que aumente el riesgo, incluyendo dentro de estos infección por VIH, fibrosis quística, trasplante de órganos. Además, se debe considerar en mujeres que están planeando un embarazo con algún factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Respecto al diagnóstico, es importante conocer las pruebas diagnósticas de la misma. Entonces, tenemos glucosa en sangre aleatoria. Esta glucosa en sangre medida en cualquier momento, independientemente de las comidas recientes. Tenemos la glucosa plasmática en ayunas, que es la glucosa en sangre medida después de más de 8 horas de ayuno. Tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es la medición de la glucosa plasmática en ayunas y de la glucosa en sangre 2 horas después del consumo de 75 gramos de glucosa, y esta es considerada la prueba más sensible. Tenemos el valor de hemoglobina glicosilada, que refleja los niveles promedio de glucosa en sangre de las 8 a las 12 semanas anteriores. Es importante saber que uno de los parámetros más utilizados en la práctica diaria suele ser la hemoglobina glicosilada. Por tanto, sí debemos conocer los factores que pueden alterar la misma. Entonces, hay factores que provocan una hemoglobina glicosilada falsamente alta, como son la deficiencia de hierro o de vitamina B12, la esplenectomía, la anemia plástica o el consumo excesivo de alcohol. Y también hay factores que provocan una hemoglobina glicosilada falsamente baja, como son la pérdida aguda de sangre, hemoglobinopatías, enfermedad de células falciformes, talasemia, deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, cirrosis, anemia hemolítica, esplenomegalia, medicamentos antirretrovirales. ¿Cómo vamos a interpretar estas pruebas diagnósticas? Entonces tenemos aquí este cuadrito que es muy didáctico. Tenemos aquí la diabetes mellitus, el diagnóstico de diabetes mellitus, de la prediabetes y del paciente normal. Tenemos aquí las distintas pruebas. Tenemos aquí la medición de la prueba en ayunas. Tenemos aquí la medición de la prueba luego de la toma de 75 gramos de glucosa, 2 horas después de la ingesta de 75 gramos de glucosa, y la hemoglobina glicosilada. Entonces, en el valor normal, una persona en la prueba de ayunas, de toma de glicemia en ayunas, es decir, con un ayuno de más de 8 horas, debe obtener un valor de menos de 100 miligramos por decilitro. Respecto a la toma de 75 gramos de glucosa, es decir, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, dentro de las 2 horas la persona debe obtener un valor de menos de 140 miligramos por decilitro. Y respecto a la hemoglobina glicosilada, la persona que no tiene alteraciones de la glicemia, es decir, una persona normal, debe obtener valores de menos de 5,7%. Entonces, cuando hablamos de un estado de prediabetes, en el caso de medición de la glicemia en ayunas, hablamos del estado de prediabetes cuando la persona obtiene valores de 100 a 125 miligramos por decilitro. Respecto a la prueba de tolerancia oral de glucosa, para hablar de prediabetes, debe obtenerse un valor de 100 a 140, de 140 a 199 miligramos por decilitro. Y en cuanto a la hemoglobina glicosilada, para hablar de prediabetes, este valor debe ser de 5,7 a 6,4%. Para hacer un diagnóstico como tal de diabetes mellitus, en la prueba de glicemia en ayunas, el paciente debe obtener valores de mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Respecto a la prueba de tolerancia oral de glucosa, el paciente debe obtener un valor mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, y en la hemoglobina glicosilada el valor debe ser mayor o igual a 6,5%. Entonces tenemos los criterios del ADA que se han mantenido, aunque actualmente ya tenemos el ADA 2023, los criterios siguen siendo los mismos. Entonces tenemos los siguientes. Se confirma el diagnóstico de diabetes mellitus con las siguientes referencias. Cuando en ayunas se obtiene una glicemia mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, o una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5%. También tenemos una glicemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro posterior a la carga oral de 75 gramos de glucosa, o paciente con síntomas de hiperglicemia más glicemia de 200 miligramos por decilitro. En cuanto al seguimiento,
Si la prueba resulta negativa y la persona no presenta factores de riesgo, la prueba debe repetirse cada 3 años. Caso contrario, debe realizarse antes, de acuerdo al criterio del médico que esté evaluando a cada paciente. En cuanto al manejo de la diabetes, vamos a ver que tiene un manejo no farmacológico y un manejo farmacológico. Dentro del manejo no farmacológico, que es uno de los pilares fundamentales en esta patología, tenemos evitar el consumo de alcohol, tabaco, otras drogas, establecer un plan nutricional con el cálculo de calorías para cada paciente con el diagnóstico de diabetes, establecer dietas fraccionadas para los pacientes y la actividad física. En cuanto al manejo farmacológico de la misma, vamos a tener la existencia de algunos fármacos, ¿no? Tenemos los fármacos más utilizados como son la metformina. La metformina, el mecanismo de acción disminuye la producción hepática de glucosa, aumenta el metabolismo intracelular de glucosa, baja la frecuencia de producción de hipoglucemia, produce disminución moderada de peso. Aquí es importante destacar que la metformina es considerada como uno de los sensibilizadores de los receptores de insulina. Por tanto, la misma no es un secretagogo y no genera hipoglicemias. Seguimos con otra. La insulina. Este, en cambio, aumenta la oxidación y aumento del consumo de glucosa y disminuye la producción hepática de glucosa. Tenemos otro grupo farmacológico como son las sulfonilurias y los secretagogos. ¿Qué quiere decir secretagogos? Quiere decir que estos se van a unir a receptores celulares a nivel de las células beta pancreáticas y van a estimular la producción de insulina. Entonces, estos aumentan la secreción de insulina por las células beta, aumentan la sensibilidad periférica por la insulina, incrementan la concentración plasmática de insulina, producen hipoglicemia, producen aumento de peso. Tenemos las glitazonas. Estas van a aumentar la sensibilidad periférica a la insulina, reducen el hiperinsulinismo, reducen la resistencia a la insulina, aumentan la captación periférica de glucosa, reducen la gluconeogénesis hepática y no producen hiperglicemia. También tenemos otros que son los inhibidores de la alfa-glucosidasas. Esta es importante porque estas disminuyen la digestión de los carbohidratos, retardan la absorción de los carbohidratos, reducen la glicemia postprandial y no modifican la producción de insulina, es decir, tampoco provocan hipoglicemia. Entonces, tenemos unas metas de control para el manejo farmacológico de la diabetes. Entonces, tenemos que lo ideal es que el paciente en el estado preprandial, según el ADA, maneje valores de 80 a 130 miligramos por decilitro. Y en un estado postprandial, maneje valores de menos de 180 miligramos por decilitro. Esto va variando, ¿no? Tenemos los parámetros del ADA, International Diabetes Federation, y tenemos que tener en cuenta no solo el manejo farmacológico de las complicaciones o de la hiperglicemia en sí, sino también el manejo de otros factores de riesgo como son la presión arterial. El paciente diabético debe manejar valores de presión arterial menos de 130/80. Debe tener un colesterol LDL de menos de 100 miligramos por decilitro, un colesterol HDL de más de 40 miligramos por decilitro y el valor de triglicéridos debe ser de menos de 150 miligramos por decilitro. Entonces aquí tenemos otro esquema donde podemos ver cómo actúan los fármacos. Entonces tenemos las biguanidas, la principal es la metformina, que actúa con la disminución de la producción hepática de glucosa. Tenemos los inhibidores de SGLT2 como la canglifosida, la grapaglifosina, la empaglifosina, que estas van a disminuir la reabsorción de la glucosa por el riñón, aumentando la glucosuria. Tenemos también los inhibidores de la enzima DPP4, que estos van a aumentar la secreción de insulina y disminuyen la secreción de glucagón, al igual que los agonistas del receptor SGLT1, que aumentan la secreción de insulina, reducen la secreción de glucagón, disminuyen el vaciamiento gástrico y aumentan la saciedad. Tenemos también las sulfonilurias. La principal representante es la glicazida y la glibenclamida, que son la glibenclamida es una de las más usadas aquí en el país. ¿Estas qué van a hacer? Van a actuar a nivel de las células beta pancreáticas, uniéndose a los receptores, generando cambios
a nivel de la actuación de las células beta, aumentando la secreción de insulina. Por tanto, estas, las meglidinas, la repaglidina y la netaglidina y las sulfonilurias, al ser secretagogos, sí pueden ocasionar hipoglicemias. Tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa, principal representante acarbosa y miglitol. Estas enlentecen la digestión y absorción intestinal de los carbohidratos. De esa manera ocasionan la reducción de la glicemia. Entonces aquí tenemos otro esquema, ¿no? En el que podemos ver. Entonces de aquí lo importante que podemos ver es que en el caso de los secretagogos, las sulfonilurias y las meglitidas, lo que van a hacer es bloquear este canal. Van a bloquear estos canales que son los canales SUR1 y KIR6.2 que se encuentran a nivel de la célula pancreática. ¿Por qué? Este canal permite la salida de potasio. Cuando bloquean este canal, el potasio se acumula dentro de la célula beta y lo que hace es ocasionar una despolarización de la célula. Entonces, esto hace que la célula tenga mayor producción de energía y por tanto mayor producción de insulina. Tenemos otros como los inhibidores de la alfa-glucosidasa, con el principal representante la ascarbosa, que lo que va a hacer es actuar a nivel intestinal, enlenteciendo el tránsito intestinal y disminuyendo la absorción de carbohidratos. Así vamos a tener distintos tipos como las incretinas, que tenemos los inhibidores de los DPP4 y los agonistas, como son la sitagliptina, la vidagliptina, la enaxetide, el liraglutide. Estos van a actuar a nivel de los receptores GLP1, disminuyendo igual la cantidad de absorción de glucosa. Las biguanidas van a actuar a nivel de la mitocondria. A nivel de la mitocondria van a ocasionar un cambio del uso de la molécula de energía que normalmente tienen, que es el ATP, por un AMP, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Una disminución de la lipogénesis, una disminución de la lipólisis, una disminución de la beta-oxidación, por tanto, una menor cantidad de producción de glucosa a nivel de sangre. En cuanto a las complicaciones de la diabetes, tenemos que estas complicaciones pueden ser agudas y crónicas. Ahora vamos a mencionar las complicaciones agudas. Las principales son la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar, ¿ya? Entonces, la cetoacidosis diabética suele presentarse más frecuentemente en la diabetes mellitus tipo 1 y en adultos jóvenes. El tiempo de aparición del cuadro suele ser menor de 24 horas. Los pacientes presentan acidosis intensa, deshidratación moderada de 5 a 7 litros y la osmolaridad plasmática es menor a 320 miliosmoles por kilogramo. La glicemia suele ser mayor a 250 miligramos por decilitro, el pH menos de 7.3, el bicarbonato menos de 15 milimoles, el anión GAP más de 10 equivalentes por litro. Suele haber una disminución de sodio y un aumento de potasio. En el estado hiperglicémico, hiperosmótico, hiperosmolar, lo que vamos a tener es que este se presenta frecuentemente en la diabetes mellitus tipo 2, en adultos seniles. El tiempo de aparición del cuadro es mayor a 24 horas. No presenta acidosis. La deshidratación es intensa, de 7 a 12 litros. La osmolaridad plasmática es mayor a 320 miliosmoles por kilogramo. La glicemia es mayor a 600 miligramos por decilitro, el pH es mayor a 7.3, el bicarbonato es mayor a 18 milimoles, el anión GAP es menor a 12 miliequivalentes por litro y suele haber un aumento del sodio y del potasio. En cuanto a las complicaciones crónicas, estas se van a dividir en macrovasculares, la coronariopatía, la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica, microvasculares, la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Y las misceláneas, que son la disfunción eréctil y el pie diabético. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Cuando manejamos normoglicemia, prediabetes y diabetes tipo 2.
Entonces, a medida que va avanzando el tiempo o hay un mayor daño o una menor producción del nivel de insulina o una menor funcionalidad de las células beta pancreáticas, podemos ver que empiezan a aparecer las diversas complicaciones. Empiezan a aparecer complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares. Muchas gracias. Eso sería todo.